Muchas gracias, hermano Martín. Amados hermanos, muy buenas tardes. Realmente es un privilegio el podernos encontrar nuevamente. No solamente la gracia de Dios es lo que permite que podamos estar nuevamente aquí para poder escuchar la palabra de Dios. Hoy día es un día muy especial. Mira algo tan bonito que han decorado acá, porque queremos realmente que usted lo sienta como algo especial. Sobre todo, ¿no? Para los papás, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Dios para los papás? Y los hijos que también están acá para con sus padres. Oramos. Amado Padre Celestial, Papito lindo, gracias queremos darte en esta tarde, mi Dios Santo, por este tiempo que tú nos regalas. Gracias, amado Señor, por el mensaje que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Háblanos de una manera muy personal, Señor, y permite que podamos nosotros entender con claridad lo que tú tienes para nosotros. Y ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, por aquellos que aún están por llegar también. Apresura sus pasos, Señor. Gracias, Papito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Voy a mirar la hora para no pasarme más del tiempo. Muy bien, amados hermanos, ¿no? En el texto que se ha leído en Hechos 13, 22, 23, ¿qué se llama? La luz de la palabra de Dios, tenemos un tema muy especial, ¿no? Se dice un padre conforme al corazón de Dios, un padre conforme al corazón de Dios. Como les mencionamos, ¿no? Hoy día es un día especial, es el día de papá, es un momento especial para la familia entera, ¿no? Y el poder honrar, el poder reconocer la labor que cumple, el rol que cumple usted, papito, para la familia, para la iglesia también. Y que todos los padres desempeñan ese papel delante de sus hijos. Ser padre es un llamado, ¿sabía usted? No sagrado, solamente Dios le ha dado ese privilegio, ¿no? Ese privilegio de usted lo ha honrado de ser papá. Y en esta ocasión queremos reflexionar sobre lo que significa ser un padre conforme al corazón de Dios, basándonos en la palabra de Dios, siguiendo un acróstico de la palabra padre, padre. Entonces vamos a empezar. La primera letra, la P de paciente, paciente como Dios. En Romanos 15:5 la palabra de Dios dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Así como Dios nos tiene paciencia, los padres deben de saber tratar a sus hijos. Los hijos no siempre se comportan de la mejor manera, pero es deber del padre saber controlar su carácter. El papá es el que tiene que conocer a sus hijos. ¿Para qué? Para poderlos tratar, para poder trabajar con ellos. A veces en la familia se tiene 2, 3, 4 hijos, incluso a pesar que han sido criados por la misma familia, sin embargo no son iguales, porque cada uno es único, cada uno es especial con sus dones, talentos que Dios le regala. Y esto estamos llamados, papá, tú estás específicamente llamado para poder conocer a cada uno de ellos, para poder ser paciente con ellos, sentarte, trabajar con ellos las áreas que son difíciles quizás. La palabra de Dios también en Salmos 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Un padre debe estar siempre dispuesto a escuchar a su hijo y no dispuesto a enojarse y hablar mucho, capaz, ¿no? Porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. A veces a mí me ha costado trabajo en ello, porque, bueno, la mayoría sabe que soy profesora de colegio, ¿no? Y el tratar a los chicos hoy en día no es igual que antes. Yo estoy en el colegio casi 22 años trabajando y es diferente. ¿Por qué? Me ha costado trabajo entender por qué, porque yo ya soy de otra década, ya no soy de la década de ellos. Pero hay algo importante, los principios no cambian, la forma sí, pero los principios no puedo abrogar principios que de la palabra de Dios, más bien lo tengo que establecer. Entonces,
Yo debo de saberlos escuchar. No los puedo solamente de frente amonestarlos por lo que algo me dijeron. No solamente puedo criticarles por lo que están haciendo o por lo que trajeron una mala nota o una nota que a mí no me parece, sino yo debo de escuchar, saber qué está sucediendo, qué está pasando. Y un papá tiene que ser paciente para sentarse con sus hijos, trabajar con ellos y estar incluso estudiando, porque la etapa de un niño no es igual que un adolescente, no es igual que de un joven y menos de un joven adulto. Cada etapa es diferente, cada etapa va a marcar diferencias en los hijos. Y no voy a pretender tratar a mi hijo joven como un niño, no. Y lo único que a veces logramos es que ellos se enfaden, los provocamos a ira, y lo que dice la palabra de Dios, no provoquemos a nuestros hijos a ira. Los padres no deben provocar a sus hijos a ira, sino deben de criarlos con amor, con paciencia y disciplina. Esto implica ser modelos de virtud, ¿no? Y carácter para nuestros hijos. También los padres no deben ser tan exigentes por sus hijos, con sus hijos, para que ellos no se desanimen en hacer las cosas, ¿no? Muchas veces también, a veces he tenido, ¿no?, estudiantes donde se quedan tristes con el examen que les he dado su respuesta ya con calificado, pero digo, ¿qué pasó? Le digo, estás aprobado. No, es 16, pero está bien, es una buena nota. No, yo quiero 20, pero es que ha habido estos errores, mira. No, es que usted no entiende, mi papá, mi mamá me exigen 20, 20, 20. Y entonces no está mal exigir a los hijos, está bien, pero también como papá yo tengo que saber cuál es su tope. No todos son para 20, sino serían pues todos los colegios, todos serían primer puesto, todos tenían su diploma. No, entonces yo tengo que entender cuál es el tope de mi hija y sí exigirle que me llegue a ese tope, ¿ya? Así que no se alegren, chicos, que el tope es jalado, ¿eh? No hay un tope jalado. Dios nunca va a permitir que sus hijos sean, sino más bien que tengan notas aprobatorias, que ellos puedan estar con sus notas aprobadas. Ahora, ¿cómo yo puedo saber ello? Como papá, converse con él, sentarse con él pacientemente, hablar. A veces no es fácil. Cuando los hijos ya crecen todavía, wow, diferentes los horarios, pero saque un tiempo para poder conversar con ellos. Tenga charlas con ellos, no interrogación, sino charlas, ¿no? Con paciencia, así como Dios tuvo paciencia con usted. Tenga esa paciencia con ellos. Entonces, en la palabra de Dios también en Colosenses 3:21, también dice la palabra de Dios: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, ¿no? Cuando a veces solamente les exigimos lo efecto contrario. ¿Qué es lo que sucede? Hijos rebeldes, hijos que quieren ir en contra de la corriente, ellos mencionan así, porque no los estamos amonestando conforme a lo que Dios quiere, sino solamente como macho, como hombre de la casa, y eso Dios no quiere. Muy bien, papito, esa es la primera letra, la P de paciente. La segunda letra, A de amoroso como Dios, A de amoroso como Dios. En Salmo 103:13 la palabra de Dios dice: el Padre se compadece de los hijos. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, ¿no? Dios reconoce, papá, que tú eres temeroso de Dios. Dios reconoce y Dios te anima a que tú puedas ser así. Un amor de un padre terrenal es solo un reflejo imperfecto del amor inmenso y compasivo de nuestro Padre Celestial. Los padres están llamados a amar a sus hijos con un amor que refleja compasión, que refleja la ternura de Dios. Tiene usted que ser tierno, compasivo con sus hijos. No solamente mandemos, no solamente seamos así imponentes, sino Dios quiere que usted, que se llama, refleje ese amor de Dios.
Dios es un papá compasivo, nos habla con ternura, con amor, pero también nos disciplina, ¿sí? Vamos a ver ello también. Al igual que nuestro Padre Celestial nos ama incondicionalmente, los padres deben reflejar este amor en su relación con sus hijos. Esto implica mostrar gracia, compasión y gracia, compasión y perdón, así como también corregir con amor cuando sea necesario. Corrija con amor y corrija siempre siendo que se llama justo en las cosas. No, a veces nosotros queremos corregir errores que usted mismo lo ha hecho o que usted está modelando para su hijo. Más adelante vamos a ver sobre ello. ¿Y cómo pretendo yo corregir algo que perdóneme, yo a veces le digo, yo no tengo autoridad para esto si yo no lo hago? ¿Cómo voy a corregir si yo cometo lo mismo y le voy a... Es como decir la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué andas mirando, no? La paja que tiene tu hermano y no miras la viga que tú tienes, ¿no? Y a veces nos comportamos así. Dios no quiere ello. Corrija usted en amor, pero también usted modele. A veces en el camino capaz nos podemos equivocar como padres. Yo lo he hecho muchas veces, mi esposo se ha equivocado muchas veces. Y a veces hemos querido corregir a nuestras hijas y una de ellas dice, sí, siempre defiendes a ella, a mí no. No, le digo, yo las trato con... No, mamá, tú siempre la defiendes a ella. Wow, le digo, bueno, hijita, perdóname si esto está sucediendo. Y a solas con Hugo hablamos, le digo, algo estamos fallando porque ellas están percibiendo eso. Yo aparentemente estoy corrigiendo bien, pero algo debo estar fallando porque ya lo percibió una de ellas. Y luego ya cuando está calmada nos sentamos y hablamos y vemos el error que estamos cometiendo. Porque son imperfectos, somos imperfectos. Papito, usted también es imperfecto. ¿Quién te puede ayudar a poder corregir con amor y como debe ser? Solo la palabra de Dios, solo el temor y la dependencia de Dios. Es por eso que quiero animarte que tú puedas depender de Dios con paciencia y en amor. En Primera de Juan 3:1, la palabra de Dios dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Quién es el llamado? El llamado a enseñar a nuestros hijos a que conozcan de Dios. Usted, papá, porque usted es la cabeza del hogar. La esposa ayuda, pero el llamado es usted. Usted es la cabeza del hogar. Entonces, a usted le va a demandar Dios. No van a poder conocer ni mirar al Padre si no lo conocen. Entonces, está usted llamado para poder presentarle el Evangelio, para poder enseñarle del amor inmenso, el sacrificio que Cristo ha hecho por su vida. Muy bien, vamos ahora por la tercera letra. Ya hemos hecho la P de paciente, la A de amoroso como Dios y la tercera, la D de dependiente de Dios. Cuán importante es que un padre dependa de Dios, que reconozca que la crianza de los hijos es una tarea realmente desafiante y llena de responsabilidades. Por eso, como padres, necesitan depender de la sabiduría y la fortaleza que Dios nos ofrece a través de la oración y la comunión con Él. ¿No es fácil, es desafiante la tarea? Sí. Cuando fuimos papás por primera vez con Hugo no fue fácil. ¿Cuántos errores cometimos? Muchos. Pero si nosotros nos quedábamos solamente en ello, entonces yo creo que mis hijas hubieran estado hoy día lejos de la palabra de Dios, hubieran estado en otros caminos. Pero es el Señor el que puso en nosotros personas que nos rodeaban, que nos aconsejaron. Buscamos también consejo. Busque consejo. No se crea el que lo sabe todo. No, busquemos consejo. Yo he tenido buenos consejos de mis padres, pero eso no bastó porque mis papás no eran creyentes.
Ellos con amor me criaron, a mí con amor criaron a Hugo, pero ellos no eran creyentes. Por lo tanto, en su sabiduría humana solamente nos criaron. Pero entonces yo tenía que buscar como una hija de Dios, como hijo de Dios, yo tenía que buscar ayuda ¿de quién? De hermanos mayores en la fe para que nos ayuden en la crianza de nuestras hijas. Le hablo de hijas porque tengo 2 mujercitas, no he tenido el privilegio de tener varón. Para que monte por ahí mi esposo. Ahí me dice, sí, siempre has querido tener varón. Ya los yernos nomás serán los varones seguramente. Muy bien. Entonces, nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos a que ellos dependan del Señor. Somos nosotros los llamados a poder, que se llama, enseñarles de la palabra de Dios. Recuerdo a veces, ha habido tiempos pues en el cual nosotros, yo le digo el tiempo de las vacas flacas, ¿no? Siempre donde ha habido falta de recursos en casa, ¿no? Y a veces mis hijas, la mayor más que todo, me ha pedido algunas cositas y yo le he dicho, no hijita, ahorita no hay plata para la muñeca. Si yo lo dejaba ahí, simplemente era, yo soy tu proveedora, tú confías en mí, y ahora no hay plata y te esperas hasta cuando hay. Pero no, viene lo añadido. Yo le decía, mire hijita, yo no puedo ahora, estaba difícil, pero ¿sabes qué? Oremos para que papá Dios pueda darte en su tiempo lo que tú quieres, lo que tu corazón pide. ¿Está bien? ¿Te parece? Ya, mamita, oremos. 3 añitos. Y ellos entienden, no crea que no entienden, ellos entienden la palabra. Y ahí con sus manitos ella oraba y ver la oración de un niño, wow, es tremendo. Y ella aprendió a depender así de papá Dios. Nosotros debemos de enseñarle, papá, usted debe sobre todo, usted enseñarle completamente a que ellos dependan del Señor, que su fe sea en el Señor, que usted solamente es el instrumento que Dios ha puesto en su vida de ellos. En Romanos 4, 20 al 22 dice la palabra, tampoco dudó con incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Me hace recordar cuando una vez mi hija me pidió un lorito porque vio de su amiga que había visitado canarios, tenía varios canarios. Yo le dije, entonces a mi esposo lo miro, papi, podemos, yo creo, un canarito, no cuesta mucho. Entonces mi esposo es más matemático, sí, pero eso implica comida, jaula, al mes, presupuesto. Entonces mi hijita me pedía y decía, mira, hemos hablado con papito y por momentos todavía no, pero mamá, tú ya sabes, hay que orar a papá Dios, mamá, voy a orar por mi canarito. Y empezó a orar, y su trabajo de ella era de pequeña, llevar los ganchitos, mientras yo tendía la ropa, ella me alcanzaba los ganchitos. Y en una de esas que estoy tendiendo la ropa, me dice, mamá, Dios me respondió mi promesa, mi oración. El canarito le cayó así, hermano, literal en la mano. No sé si se escapó de alguna casa, pero le cayó en su mano el canarito. Y ella contenta, alegre, y su fe puesta en esa oración se cumplió. Nadie reclamó ese canarito a pesar que preguntamos a los vecinos. Nadie sabía de quién era el canarito. Dios le había dado. Y ella empezó así a seguir creyéndole a Dios. Sus promesas de Dios no son en vano, amados hermanos. Cuando usted le enseña a creer en el Señor, ellos van a confiar, van a creer. Un padre que ama a su familia sabe que no puede velar por sus hijos todo el tiempo. Por eso siempre está encomendándole a Dios en oración. Miren, yo a veces a mis hijas les digo y también a mis alumnos les hago reflexionar, ¿no? ¿Cómo me gustaría a mis hijas tenerlas en una cajita de cristal?
donde las puedo ver lo que están haciendo, jugando, pero encerradas para que nadie me las toque, para que nadie me las haga daño, para que yo pueda manejar la situación. Pero eso es algo irreal, también les digo. No puedo hacer eso, hijas, porque ustedes tienen que enfrentar el mundo. Ustedes tienen que ir afuera y tomar decisiones todos los días. ¿Qué me corresponde como papá? ¿Qué me corresponde? Pues orar para que cada día ustedes puedan tomar buenas decisiones. En el colegio, en la universidad, en el trabajo, pero tienen que aprender a tomar buenas decisiones, no dejarse llevar por el grupo. Hay papás que también mencionan, no, en el colegio o los amigos con el que anda me lo han malogrado a mis hijos o a mis hijas. No, mentira. Un hijo bien criado no se malogra con otros, porque usted está por detrás orando. Usted le enseñó los principios bíblicos y ellos van a aprender a tomar esas buenas decisiones. Usted sabe que en el mundo, todo nos propone, todo, para que uno ceda, pero es la decisión. Entonces, ¿cómo yo puedo estar segura de que ellos van a estar bien? Es a través de la dependencia de Dios en sus vidas. En Job 1:5, la palabra de Dios dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ya no estamos en los tiempos para hacer holocaustos, que usted puede hacer holocausto por sus hijos. El holocausto de hoy en día es su oración, que usted respalda a su hijo cuando ellos salgan todos los días. Todos los días usted tiene que orar por ellos. Todos los días. Usted es el sacerdote de la casa. Usted tiene que estar velando por detrás por ellos. Como le mencioné, no podemos estar con ellos, pero sí estoy orando sabiendo que Dios los va a cuidar. Los padres deben entonces depender de Dios confiando en sus promesas, ¿no? Las promesas no son en vano, las promesas son reales. Si usted no las cree, sus hijos no las va a creer. Pero si usted cree en esas promesas, sus hijos también van a creer y van a empezar a confiar en ellas. En Josué 21:45, la palabra de Dios dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Las promesas se cumplen. Están ahí solamente para que nosotros nos la apropiemos y les enseñemos a nuestros hijos a que ellos también se apropien de esas promesas de Dios. Muy bien, vamos a la cuarta letra, la R. La R de responsable en las cosas que Dios demanda. Efesios 6:4, la palabra de Dios dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La primera parte como que ayuda a los jóvenes, ¿no? Ay, mire, no me provoques a ira, papá, mamá, ¿no? Pero mira la segunda parte: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La primera parte nos demanda a nosotros el hoy, el ahora, el presente, pero la segunda parte es el pasado. Como yo estoy criando, como yo he criado, entonces yo voy a ver a mis hijos entonces. El apóstol Pablo exhorta a los padres a no provocar a ira a los hijos, sino a criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto nos muestra que los padres tienen la importante tarea de educar y guiar a los hijos de acuerdo con los principios de Dios. No es la escuela, papá, no es la escuela, no es la universidad quien forma a sus hijos. A ellos los formará en la parte académica, los formará en la parte de una carrera,
pero quien forma esos valores es en casa. No podemos pretender echar la culpa al colegio, a las amistades, a los amigos. Eres tu papá quien es el responsable de criar a los hijos. Los padres tienen el privilegio y la responsabilidad de guiar y orientar a sus hijos en el camino de la verdad y de la justicia. Al igual que nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y limitaciones. Los padres deben conocer también a sus hijos, estar atentos a sus necesidades y ser guías sabios en sus vidas. Papá, ¿conoces cuál es el nombre de su mejor amigo, de tu hijo, de tu hija? ¿Sabes los teléfonos de sus mejores amigos, amiga? Si no, conversa, habla, dialoga, no interrogues, dialoga. Es importante aquí que cuando hablamos, los papás deben estar atentos a las necesidades. Muchas veces el papá se preocupa, trabaja, es un buen trabajador. Y no hay que dudarlo de ello. Se encarga de que no falte las cosas en casa. O sea, es un proveedor en la parte económica. Pero a veces, ¿saben qué? ¿Qué se olvidan? Hasta a veces capaz le dan la mejor educación, pudiendo pagar o no pudiendo pagar universidades caras. Pero a veces se olvidan de la parte espiritual, que es lo más importante, es lo que va a trascender su vida. Y nos olvidamos de esta parte espiritual. Pero esa es una necesidad. Si la parte espiritual está bien, sus emociones van a estar bien. Y si sus emociones están bien, todo su ser va a estar bien. Y acá no hay carrera buena, carrera mala. Todas las carreras son buenas si usted es un buen trabajador, honesto, responsable. Toda carrera es buena. Entonces, eso es también tarea de papá. Papá, usted tiene que enseñarle con responsabilidad, saber lo que necesita y también guiarle lo que capaz está pidiendo por demás. Más yo me debo de preocupar en la parte espiritual, no solamente en lo que necesita tal cosa. ¿Alguna vez usted se ha sentado a sacar cuentas con ellos? Ellos saben cuánto usted gasta diariamente. Es bueno, por si no tenemos hijos engreídos. Sé que muchos psicólogos mencionan, no hay que decir, ellos no tienen que saber nada, porque si no los atrofiamos, ¿no? Si no, entonces la palabra de Dios no es correcta. Siéntese con su hijo. Yo a veces a mis hijas les he dicho, hijita, ves, no puedo sacar cuentas, ayúdame esto, no, ya creo que mi cabecita no da, a ver, suma. Que mamá, ¿todo esto gastas mensual? Sí, así se gasta. Y ellas aprenden a sacar cuentas y aprenden a valorar las zapatillas que usan, la ropa que usan y empiezan a cuidarlo, empiezan a valorar y no solamente a pedir, papá, necesito. Todo a veces necesitan, ¿no? Pero a veces piden para su deleite y nosotros somos parte de ese deleite. Nosotros estamos enseñándoles a que se deleiten en cosas vanas. Pero a ver, cómprele una Biblia. Ay, hermana Betty, pero la Biblia está para ella con dibujitos 60 soles. ¿Cuál es el valor que tú estás dando a las cosas? Recuerda, lo que tú le enseñas en la parte espiritual va a trascender para su vida. Ser padre conlleva una gran responsabilidad, no es fácil. Son llamados ustedes a proveer, proteger, amar, guiarlos e enseñarles que anden en los caminos de Dios. Sus oraciones deben mostrar, por lo tanto, un amor incondicional, ¿no? Usted, el amor que recibe de Dios lo da también a sus hijos. Usted debe enseñar también a ser responsable en las cosas de Dios, en venir a la iglesia. Muchas veces pensamos que es la iglesia la responsable de que mis hijos no vengan. No es la iglesia, es usted, papá, es usted. Mientras son menores de edad, ellos tienen que obedecer.
Y por allí a mí me enseñaron que mientras viva en tu casa, si sea mayor de edad, ellos tienen que obedecer. Obvio, no tampoco como un sargento, en amor. Tráigalo con lazos de amor. Pero enséñeles a depender de Dios. De pequeñas mis hijas, recuerdo que las dejaba en la cuna. Acá no hay cuna, no estamos orando por ello, pero cuando había cuna yo las dejaba en la cuna y venía la hermana y me le traía que estaba llorando. Otra vez íbamos con mi esposo, lo dejábamos y otra vez. Me acuerdo que a veces yo me molestaba con la hermana y me dice, amor, vamos a hablar con la hermana. Hermana, te le digo, ¿por qué no la? Es que está llorando, déjela que llore. No se va a morir, llorando no se va a morir. Más bien mi mamá decía, va a fortalecer sus pulmones llorando, va a tener pulmones fuertes. Y déjela que esté en la cuna. Tiene que acostumbrarse ahí, porque si no, no le voy a ir enseñando. Y tiene que ir aprendiendo que respetar el tiempo que yo estoy escuchando la palabra de Dios y ella tiene también su lugar. Así usted le va enseñando. Todas esas cosas usted le va enseñando. Sin capaz de decir palabras, simplemente que se quede ahí. No se va a morir llorando. Llorará además 2 semanas, 3 semanas luego solita. Enséñele a venir a la iglesia, que haga vida de iglesia. Que haga vida de iglesia. Agradezco a Dios porque mis hijas así las he tratado. Y ellas más bien es castigo cuando les digo no vayan a la iglesia. Para ellas es castigo. Pero ¿qué hemos hecho, mamá? ¿Por qué no? No vas en el otro turno, pero mamá, es mi servicio. Ay, si es tu servicio, está bien, corre nomás. Teníamos que hacer tal cosa, luego lo hacemos, ¿no? Pero ahí, usted es el llamado a enseñarle. En Hebreos 10:25 la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, ¿no? Entonces usted debe de animarle desde pequeñitos, que sea una costumbre de ir a la iglesia, a encontrarse, a verse con sus demás hermanos en comunión y adorar al Padre Celestial. También es responsabilidad de usted, papá, de ganar almas para Cristo. A veces estamos saliendo para ir a las calles a predicar, ¿no? Muchas veces me dicen, no, pero no, el pastor no nos ha capacitado. Una parte es la iglesia que les capacita, pero es la palabra de Dios. En la academia bíblica se le enseña eso, pero usted, papá, tiene que capacitar a los pequeños, a sus hijos, a compartir la palabra. Capaz no sabrán las 4 verdades básicas, pero usted le puede ayudar a que si viene una amiguita que está con dolor, llorando, afligida, porque hay de todo, en todos los casos que se presentan, pero que comparte el amor de Dios con esa amiga, con ese amigo, que pueda, que se llama, hablarle de la palabra de Dios, no solamente en el colegio, aún en la universidad. Me fue muy grato, de verdad, hermanos, y esto no es para vanagloria, pero quiero compartirles. Hace poco fue el cumpleaños de mi hijita, la mayor, y uno de ellos, los jovencitos, le dijo, gracias porque tú me hablaste de la palabra de Dios en la universidad. Ya ha pasado 7 años y me dice, ahora yo estoy acá. Si tú no me hubieras hablado de la palabra de Dios, yo no sé dónde estaría. Y gracias por compartirme. Y sí, ella muy bien. En la universidad hay grupos de estudios bíblicos. Busque, si hay jóvenes universitarios. Ahora la pequeña, pequeña siempre le digo a mi hija de 18 años, ella ahora que está yendo me da gusto porque también ya se está reuniendo en células allá en la universidad, dando testimonio de Dios, hablando a otros jóvenes a que puedan conocer a ese Dios vivo. En Mateo 28:19 usted lo conoce, el gran mandamiento. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Es usted el responsable de enseñarle a que ellos compartan, que pierdan el miedo, que pierdan el miedo. Otra de las cosas que también usted es responsable, y creo que lo hemos venido diciendo, es que usted discipline a los hijos. Hebreos 12:9, la palabra de Dios dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Enséñele, papá, a hacer las cosas de Dios. Si ellos no andan en los caminos del Señor, disciplínele en amor. Discipline en amor, de acuerdo a las edades, entendiendo también que usted puede ser uno de ellos también. Muy bien, viene la última letra, la E de ejemplo, siguiendo a Dios. Muy bien, papá, tú eres ese superhéroe para tus hijos. Eres ese superhéroe. Tú tienes mucho valor para tus hijos. Y ellos saben, pero una cosa es lo que malogra. Todo eso hermoso y bonito, esas virtudes, lo malogra. Usted miente. Vieron la cara como contaba mi papá tal, pero hay una cosa, él miente. No tienes por qué mentir. No tienes por qué no decirle las cosas como son a tus hijos. Tienes que ser honesto con ellos. Tienes que hablar con ellos. Recuerda que siempre estás modelando para ellos lo que tú eres. Así sean, miren, para Dios no hay, pero hermana Betty, pero es una mentirita para la niña. No, para Dios no hay mentira blanca ni mentira negra. Mentira es mentira. Mentira es mentira. Dios quiere que usted sea ese papá honesto, trabajador, que sea temeroso de Dios. Sus hijos le están viendo para modelar. ¿A quién quiere usted que modele? ¿Al vecino? ¿Que modelen a otros papás? No. Lo ven a usted como ejemplo. Como padres terrenales, ¿son imperfectos? Sí, hay imperfecciones. No son perfectos, pero las virtudes que tiene, Dios le ha regalado y quiere que cada día usted se encuentre con el Señor. ¿Para qué? Para mejorar las cosas que están equivocadas o por error, que usted las vaya dejando y que usted cada vez vaya llenándose de la palabra de Dios y que su modelo sea Jesús. Los padres tienen el poderoso papel de ser modelos a seguir por sus hijos. Más que palabras, son sus acciones y su carácter lo que moldea la percepción que tienen los hijos sobre el amor de Dios. Si usted miente, entonces ellos van a hacer ese hábito de mentir. Entonces no puedo decir, no hagas esto cuando yo lo hago. No solamente la mentira, sino de otros pecados. Hablo de la mentira por el video, pero hay otras cosas que capaz usted no hace correctamente y le enseña a sus hijos en ello. Entonces, no va a usted estar modelando como Dios quiere, sino va a modelar como ese hombre terrenal, que somos llenos de pecado, imperfectos. Por lo tanto, usted debe de esforzarse a vivir vidas que reflejen la bondad y la verdad de Dios. ¿Y cómo lo hago eso, hermana Betty? ¿Cómo logro eso? Simplemente leyendo la palabra de Dios, que Dios pueda obrar en sus vidas. El orar, el decirle, Señor, esta es mi debilidad, no sé qué hacer con ello, ya no puedo, me gana capaz, esto es mi debilidad. Entréguele todos los días a Dios esa debilidad. Y las fortalezas que usted tiene, ore al Señor para que eso cada día más acreciente. Pero ore, esas debilidades son para que usted lo deje todos los días en la cruz. En Salmos 23:6 la palabra de Dios dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
y en la casa de Jehová moraré por largos días. La mejor herencia que puede dar un padre a sus hijos es que conozcan a Cristo como su Salvador y que estén en sus caminos. La iglesia hace su parte. En los colegios cristianos, yo trabajo en un colegio cristiano, hacemos nuestra parte. Pero ¿sabe, papá? La responsabilidad es tuya. Eres tú el mejor modelo para enseñar a tus hijos a venir a la iglesia. No decir, vamos, tenemos que ir a la iglesia. Sí, papá, vamos a la iglesia, encontrarme con mis amiguitos. Me da mucha pena cuando a veces me encuentro con algún niño acá y le digo, ¿qué pasó? No te veo tantos días. Es que mi papá, mi mamá ya no quieren venir. ¿Y tú? Yo sí quiero. Y es un dolor, una pena lo que estamos haciendo. Ahora, ¿por qué motivos? No lo sé, pero usted sí lo sabe. ¿Cuáles son los motivos por el cual no trae a los hijos a la casa de Dios? Los niños son los más como esponjitas de querer escuchar la palabra de Dios. Tráigalo desde niño. No deje, no se pierda ese privilegio, papá. Usted tiene que lograr que los mejores recuerdos que tenga su hijo es de cuando usted le lleva a la iglesia, cuando usted le enseña las verdades, cuando usted le enseña con la palabra de Dios y cuando usted modela para ellos. Y ellos dicen, a mí nadie me engaña, mi papá es así, allá, aquí y en todo lugar. Papá, para tu vida, el mejor modelo a seguir es Jesús. Quiero animarte a que tú siempre estés leyendo la palabra de Dios, orando, buscándole a Él, para que Él pueda siempre estar guiándote en todo. Así es como debe ser un papá, un modelo a seguir para su familia. De él depende que sus hijos crezcan haciendo lo bueno. Tenga esos tiempos de lectura de la palabra con ellos. Yo sé que capaz a veces por los diferentes horarios, ¿no? Ya cuando son chiquitos es fácil manejarlos, ¿no? Pero ya cuando crecen cada uno tiene horarios, pero des ese tiempo para tener, aunque sea un día a la semana, en leer la palabra de Dios, hablar, no tener charlas. A veces nos gusta, nosotros como familia tenemos charlas, ya crecieron nuestras hijas, por ahí creo que están mis hijitas. Tenemos charlas en la noche hasta las 2, 3 de la mañana, charlamos y vamos conociendo también lo que hay, sus necesidades, lo que hay en su corazón, corrigiéndonos las cosas que están mal y siempre hablando del Señor, siempre teniendo esa prioridad de hablar de nuestro Padre Celestial. Así es como debe ser un papá, entonces un modelo a seguir para su familia. De él depende que sus hijos crezcan haciendo lo bueno. Los hijos son un regalo, una bendición de parte de Dios. En Salmo 127, 3 al 5, la palabra de Dios dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Cómo quieres que tus hijos sean cuando tú ya estés con canas? ¿Tu vergüenza? No, ¿por qué? Porque no educaste bien, no los amonestaste cuando debiste de amonestar. Simplemente fuiste un papá permisible, un papá que para no ganarte el pleito le dabas todo. No. Pídele al Señor a poder ser ese padre que Él quiere que seas, que tú puedas ser temeroso de Él, que tú puedas ser un ejemplo para tus hijos, que tú puedas darle el amor, ese amor incondicional que Dios te ha dado, que dependas completamente del Señor. Y que seas siempre paciente para con ellos. Oramos. Amado Padre Celestial, Papito lindo, gracias queremos darte, Señor, en esta mañana por este tiempo que tú nos estás regalando.
Gracias por cada papá. Gracias por cada situación, Señor, que hay en cada familia. Tú conoces, Señor, a cada papito. Para ti no hay nada oculto, lo dice tu palabra. Desde antes que estuvieran en el vientre de su madre, tú nos formaste a cada uno de nosotros. Por lo tanto, tú nos conoces a plenitud, Señor. Oramos, Padre amado, para que tú estés obrando en la vida de cada papá. Que puedan reflexionar en tu palabra, Señor. Que las cosas buenas las sigan practicando. Y las cosas equivocadas, Señor, que te pidan tu ayuda, Señor, para que ellos puedan irlas dejando. Sé su guía en ellos, Señor. Fortalece sus vidas. Suple también toda necesidad que puedan tener, Señor. Y, Señor, provéeles de todo lo que ellos necesitan. Sé tú siempre, Señor, lo primero en sus vidas. Que en cada amanecer ellos te busquen, Señor. Ahí en la intimidad de su habitación. Que ellos puedan buscarte, Señor. Y puedan, Señor, siempre depender al 100% de ti. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, papitos.